Bueno, al igual que el resto de mis compañeros, sabemos que 15 minutos es un tiempo que no alcanza para poder hablar de lo que quisiéramos, o sea, desarrollar al máximo nuestros temas, pero bueno, intentaremos dar algunos lineamientos generales de lo que es el ChatGPT. Yo, por mi parte, me gustaría que se llevaran hoy que ChatGPT es una herramienta que nos permite a nosotros, los operadores jurídicos, ya sea en el ejercicio de la profesión liberal o bien los que trabajan o quienes trabajamos también en el espacio de la justicia, es una herramienta que nos permite agilizar y ahorrarnos muchísimo tiempo que nos va a permitir, en la medida de que lo empecemos a incorporar, ahorrarnos mucho trabajo automatizable, pero también determinar en qué aspectos no es aplicable la inteligencia artificial y eso también es un desafío. Hoy por ahí el chat GPT y la inteligencia artificial son un poco la vedette dentro de las nuevas tecnologías, pero pero bueno, también hay que bajar un poco la espuma y ver en qué es aplicable y en qué todavía tenemos mucho que trabajar. Lo que sí me gustaría que sepan es que me ha pasado de hablar con muchos colegas que, bueno, que por ahí ellos me dicen que no utilizan ni lo probaron alguna vez y no les dio resultado, no les gustó lo que le respondía, entonces no lo usaron más. Y acá es lo que a mí me interesa que en estos 15 minutos ustedes se lleven, es las ganas y la idea de poder probarlo, de utilizarlo y saber medianamente, y con elementos muy básicos, cómo empezar a utilizarlo. Quizá después, más adelante, podamos armar algún tipo de charla o taller donde podamos trabajar ya más en específico con la utilización del chat, pero hoy la idea mía, me quedo tranquilo ya con que se lleven esta idea de poder empezar a probarlo. Y les comento que hoy salió una nueva versión, creo que todavía es paga, pero que también ya se sigue potenciando. Hoy me desayuné con eso. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial? Esto vamos a pasarlo un poco por arriba. Algo mencionó Paula cuando hablaba de datos. Ahí yo al final les pongo algoritmos más datos. Básicamente decirles que no hay un concepto de inteligencia artificial. Esto que yo les pongo acá es una aproximación, es una idea, pero no existe un concepto de inteligencia artificial como tampoco lo hay de inteligencia humana. Lo que es importante es que está compuesta por algoritmos, que serían instrucciones, serían las recetas, por decirlo de algún modo, que crean los desarrolladores o programadores de estas tecnologías y que se alimenta básicamente de datos. Un poco lo que decía Paula hoy es la importancia de los datos, que tienen los datos en el resultado que nos va a dar, es lo que alimenta la inteligencia artificial. Si nosotros cargamos datos sesgados, probablemente la inteligencia artificial nos otorgue resultados sesgados, pero en sí los resultados no son buenos ni malos, sino que son el resultado de datos que nosotros previamente cargamos o con lo cual alimentamos a la inteligencia artificial. Vamos directamente a cuáles son los usos de ChatGPT o cuál es el papel de ChatGPT en esto. Paula comentaba que hablaba de los modelos de lenguaje, los LLM, Large Language Models, son un tipo, una especie dentro de la inteligencia artificial, sería una relación de género-especie, donde digamos, se especializan, son tecnologías que se especializan básicamente en generar contenido. En el caso del ChatGPT, en generar lenguaje, aunque hoy también tiene incorporado la función en la versión paga, pero Gemini, por ejemplo, tiene la versión gratis, que Gemini sería el ChatGPT de Google, ¿no? La generación de imágenes. Por ejemplo, imágenes, podemos crear música y demás. ChatGPT particularmente se dedica a generar texto. Dicho eso, y acá un poco la diferencia, yo les pongo acá diferencia con la inteligencia humana, es algo que también mencionó Pau hoy más temprano en su posición, que tiene que ver con que la inteligencia artificial no tiene capacidad de empatizar, de analizar contextos culturales, ¿no? Y hay un montón de cuestiones que todavía, y por mucho tiempo más, estimo yo, van a estar manejadas y controladas por el humano. Digamos, en todo lo que no sean procesos automatizables, todavía hoy nosotros tenemos el poder, digamos. ¿Cómo funciona ChatGPT en el ámbito legal? Y acá es donde sí creo que tenemos que empezar a ahondar un poco más. Como les comentaba recién, hay una versión gratuita y una versión paga. Esto
básicamente la gran diferencia que tiene una de otra, hoy por hoy, es la posibilidad de utilizarlo en mayor o menor medida. O sea, la versión gratuita tiene un límite de lo que se llama tokens, pero básicamente es que si lo utilizamos un par de veces, nos va a limitar en el tiempo y nos habilitará recién en un par de horas o al día siguiente. Es la gran desventaja que tiene la versión gratuita, pero después funciona espectacularmente bien y lo podemos usar si nos organizamos bien para automatizar y para trabajar bastante bien. No es necesario tener la versión paga. Obviamente quien pueda pagar $20 por mes, se puede hacer con la versión paga, que obviamente tiene varias ventajas. Dicho eso, ¿cómo influye en el ámbito legal o cómo lo podríamos utilizar en el ámbito legal? Bueno, todo lo que se puedan imaginar en lo que es generación de contenido textual, digamos, de palabras, se puede hacer con el chat GPT. Entonces, yo acá resalto algunos ejemplos: redacción de textos legales, demandas, escritos, oficios, cédulas, alegatos, contratos, lo que se les ocurra. Todo lo que sea redacción, si saben cómo pedirlo, lo puede hacer y lo puede hacer muy bien. Correcciones de textos que previamente uno desarrolla y lo quiere corregir, quiere que le elimine ambigüedades, que corrija si existe repeticiones, si hay problemas gramaticales, si alguna parte de falta coherencia. Bueno, ChatGPT en eso es muy bueno, realmente es muy recomendable usarlo para ese tipo de funciones. Análisis de texto, jurisprudencia. Yo no estuve el otro día en la charla que dio Gustavo Arballo, pero él desarrolló un GPT que sería una aplicación dentro del GPT, que básicamente lo que hace es personalizar el chat para determinadas funciones. Gustavo desarrolló Relmo, que es un GPT que se puede utilizar en forma gratuita y que es excelente para analizar jurisprudencia. Se los dejo ahí. Miren, a ver si lo pueden ver acá. Este es mi chat, ahí lo tengo yo. Esto es Relmo. Analiza una sentencia, le puedes pedir que te diga los votos de la mayoría, de la minoría. Bueno, muchísima información que pueden sacar de ahí. No nos vamos a centrar ahora en eso porque si no, no nos va a dar el tiempo. E incluso le podemos cargar PDFs, archivos Word para que analice. Obviamente esto consume mucho recurso de token, entonces mientras más cosas le cargamos para que analice, menor es la utilidad que le vamos a poder dar en la versión gratuita. Pero bueno, sepan que eso se puede utilizar y que se pueden resumir textos, por ejemplo, o pedirle que te haga análisis o que extraiga ideas o bueno, lo que sea respecto a esos textos. ¿Qué más? Elaboración de argumentos jurídicos, ideas, preguntas, examen a testigos. Eso es un ejemplo que suele darse y que es muy divertido pensar en un testigo y qué preguntas le realizaría o qué contraexamen podría hacerse. Acá resalto, ojo, no es recomendable para buscar información. Esto es algo que Santiago Bilinqui, que es un referente en el tema de inteligencia artificial acá en Argentina, dice siempre, en lo que sea búsqueda de información, seguimos usando Google o los mecanismos tradicionales de búsqueda de información, no ChatGPT. ChatGPT para buscar información no es un buen aliado. ¿Por qué? Porque está cargado con millones y millones de datos, pero su función es generar texto, no buscar información. Y en esa función de generar texto seguramente va a darnos información que es creíble, coherente, razonable, pero no necesariamente cierta. Entonces, cuando hay que buscar información, la buscamos con los medios tradicionales. Y después sí trabajamos con esa información, resumiéndola, elaborando análisis sobre eso y demás, con el chat GPT. Pero la búsqueda de información la tenemos que seguir haciendo por los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque uno de los grandes problemas, además de ChatGPT, es la cuestión de las alucinaciones, que no es un problema menor, y que si llegamos después lo vamos a hablar, pero básicamente, en principio, quédense con esto, que ChatGPT no es infalible. ChatGPT alucina muy bien, entonces nos puede hacer creer, si nosotros no tenemos conocimiento del tema, de que algo que dice es cierto, pero por eso es importante, y acá es donde el contenido, el componente humano es fundamental y sobre todo, y más que nada, digamos, en nuestra profesión. Nosotros no podemos pedirle a ChatGPT que nos cite jurisprudencia de una determinada temática, copiarla y pegarla. Tenemos que controlar eso. Ya hay un caso, el caso de Avianca, del abogado que citó jurisprudencia inexistente utilizando ChatGPT, y bueno, se llevó
un reto en Estados Unidos. Eh, Hay que controlar eso es fundamental. Siempre revisar y verificar la información que uno obtiene. No deja de ser un aliado, pero nosotros tenemos todavía la capacidad de razonar, ¿no? Y tenemos que seguir desarrollándola, o sea, no quedarnos en esto, porque el otro gran desafío es no quedarnos cómodos con esto y perder el desarrollo de la capacidad de razonar que tenemos los humanos. Yo acá les puse un ejemplo de un trabajo, algo un poco de lo que estábamos hablando, justo de lo que mencionó Vicky, de la desindexación, y algo tocó también, eh, se tocó ahí en su exposición. Esto es un ejemplo nada más, pero le pedimos al chat GPT, esto que ustedes ven acá, este globito, es la instrucción que yo le doy. Esa instrucción se llama prompt. Ahora vamos a ahondar un poquito en esto, pero básicamente le pedimos, con esto es lo que nosotros le pedimos a ChatGPT que queremos que haga. Quiero que actúes como un abogado cuyo cliente quiere obtener una medida que le permita desindexar información sobre él de Internet. ¿Cuáles podrían ser los principales argumentos a favor del derecho al olvido en un caso de difamación online? Y acá tenemos todos los argumentos que me da. Si ustedes se fijan, el primer argumento es protección de la dignidad y el honor, el artículo 52 del Código Civil. Acá es donde tenemos que prestar atención. Si este artículo 52 del Código Civil y Comercial Argentino, primero si realmente existe el artículo 52, nosotros sabemos que sí, pero digo, si nos cita otra legislación que desconocemos, bueno, hay que controlar. Y si efectivamente el artículo 52 habla de la protección del derecho al honor y la dignidad. En este caso es correcto, pero hay que controlarlo, siempre. Derecho a la privacidad, artículo 19 de la Constitución Nacional, carácter inexacto. Bueno, acá pueden ver que me da una serie de argumentos que nosotros los podríamos utilizar para empezar a elaborar una estrategia a favor de nuestro cliente para obtener una medida de cautelar, por ejemplo, para desindexar información sobre él en Internet. Esto es un mero ejemplo, ¿no? Seguimos, llegamos con lo que más me interesa, que es esto. Porque a partir de esto, que es el prompt, y bueno, yo le pongo el arte del prompt, es una nueva habilidad que ha aparecido con la aparición del chat GPT y que, bueno, son capacidades que hoy tenemos que empezar a desarrollar. Saber cómo elaborar una buena pregunta, una buena instrucción, va a depender, de eso va a depender, digamos, la respuesta que nos va a dar a nosotros el chat GPT. Yo acá le pongo, como en cualquier relación, lo importante es la comunicación. Bueno, en chat GPT es lo mismo. Nosotros nos comunicamos con el chat a través de los llamados prompts, que son las instrucciones que les damos. Mientras mejor calidad tenga el prompt, mejor calidad va a tener la respuesta. Y acá les doy algunos tips, que son los que no los doy yo, lo destacan todos los especialistas, para desarrollar un buen prompt. Tarea y objetivo. Es fundamental ser claros, concisos, sin vaguedades en lo que es la tarea u objetivo que nosotros le vamos a pedir al chat que realice. Otorgarle contexto, es decir, un entorno, digamos, en el cual se va a llevar a cabo esa tarea. Por ejemplo, queremos que realices un contrato de compraventa de un inmueble, el cual se va a presentar, por ejemplo, en una inmobiliaria. Se le puede comentar todo lo que sea necesario para que mejore. Ahora yo les voy a mostrar un ejemplo. El rol que queremos que asuma, fíjense que yo en el ejemplo anterior que les mostré le puse quiero que actúes como un abogado especialista no sé si le había puesto derecho informático. Nosotros recordemos que ChatGPT está compuesto o entrenado con millones de datos, con lo cual si nosotros ya le circunscribimos el rol que tiene que ocupar, va a recortar muchísima información que no va a ser necesaria. Si nosotros le decimos que queremos que actúe como un abogado, ya va a eliminar toda la información que tenga, por ejemplo, de botánica, porque sabe que no va a ser necesario. Entonces nos va a dar una respuesta todavía más, de mayor calidad. El tono de voz que queremos que utilice, si por ejemplo queremos que sea algo formal, algo informal, que lo redacte como si fuera un español del siglo XV, se le puede pedir cualquier cosa, que eso lo cumple muy bien. La audiencia a quien está destinado, si es que está destinado a una determinada audiencia, se le establece, por ejemplo, quiero que me ayudes a elaborar una exposición dirigida a jóvenes abogados y estudiantes de derecho. Eso ya le da un contexto, también formaría parte del contexto, de cómo tiene que elaborar esa respuesta. El formato que queremos que nos otorgue, en que nos queremos que nos otorgue esa respuesta,
Por ejemplo, si es un contrato, quiero que tenga tal parte, tal otra. Eso se puede ir estructurando. Si queremos que nos ayude a redactar una sentencia, quiero que comience, no sé, que establezca los resultados, los considerando, todos los elementos que nosotros querramos darle. Ejemplos, lo mismo, se puede otorgar ejemplos para que dé una mejor respuesta. Siempre si nosotros damos ejemplos, esto es como si se lo explicamos a alguien, si le agregamos un ejemplo, lo va a entender mejor y va a poder comprender mejor de qué es lo que queremos. Y la interacción o interacciones es fundamental, porque esto significa no quedarnos con la primera respuesta que nos dé el chat GPT. Intentar buscar que nos dé, seguir trabajando, digamos, afinando la respuesta. Un mal prompt, malo ¿por qué? Porque fíjense que es muy vago. Elabora un contrato de compraventa entre María y Andrés sobre un inmueble que se vende en la suma de $70.000. No le estamos dando demasiada información. ¿Nos va a dar una respuesta? Eva, Sí, porque sí. te interrumpo un ratito para avisarte sobre tus últimos minutos para que puedas hacer el cierre. Gracias. Perfecto, listo. Un mal prompt sería esto, ¿por qué? Porque nos da a nosotros, nos daría una respuesta que completaría todos los datos que falten acá, que faltan muchísimos, sobre, por ejemplo, los datos del inmueble, los va a inventar probablemente. Entonces, va a ser creíble, pero si alguien sabe, se va a dar cuenta, y si a nosotros obviamente no nos serviría un contrato con datos inventados. Acá abajo tienen un ejemplo de un buen prompt. Fíjese que yo resalto los elementos, un rol, actúe como abogado especialista en contratos, redacte un contrato, acá le doy el objeto. Acá abajo, contener las secciones, partes, antecedentes, transferencia. Acá el tono formal. Bueno, eso básicamente no nos vamos a poder adentrar en algo que es muy interesante, que es un master prompt, pero significa, un master prompt es cómo elaborar un prompt que nos sirva a nosotros para reutilizar todo el tiempo y poder así automatizar cuestiones. Yo les voy a ver, no sé si les puedo mostrar. Bueno, no sé, no vamos a llegar con el tiempo. Y acá las limitaciones y consideraciones éticas. Falta de entendimiento profundo, ausencia de juicio moral y ético, esto es algo de lo que mencionaba hoy Paula, problemas de información actual, la versión gratuita está entrenada con información hasta el año pasado, con lo cual si nosotros le preguntamos, por ejemplo, quién es el campeón de la Copa América actualmente, nos va a decir Argentina, porque es bicampeón, pero probablemente va a decir que le ganó la final a Brasil y no, por ejemplo, a Colombia, como fue la última. Y alucinaciones y sesgos, sesgos habló algo Paula hoy también, las alucinaciones, algo les comenté yo. Consideraciones éticas, y esto está un poco también vinculado con la temática del doctor Fernández Mendía, responsabilidad profesional al momento de utilizar estas herramientas, privacidad y confidencialidad, ojo con los datos que introducimos porque no sabemos exactamente a dónde van a parar, y el uso ético de la inteligencia artificial. Esto fue todo, y como dice el tío Ben a Spider-Man, recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Utilizar estas herramientas son un gran poder, pero hay que hacerlo con responsabilidad y sobre todo en el ejercicio de nuestra profesión, que nosotros trabajamos con muchos datos sensibles. Cualquier cosa, bueno, estamos abiertos después a consultas y demás. Gracias.